Feliz día, queridos amigos de Viene Pronto TV. Mi nombre es Teo Alor. Soy teólogo de la Universidad Adventista de Colombia. Y hace algunas semanas la hermana Rudy ha tenido a bien enviarme ciertas inquietudes que ustedes formulan sobre los programas que suelen ver. En esta ocasión ella me pide dar una explicación adventista al lugar del Espíritu Santo en la Trinidad. Y es muy interesante este cuestionamiento, puesto que la economía de la Trinidad es importantísimo para el plan de la salvación. Me gustaría comenzar diciéndote que la palabra Trinidad no está registrada en la Biblia. Es más, es un vocablo tomado del latín trinos, que significa tres. Pero pese a no estar plasmada textualmente, sí podemos encontrar en ella su participación implícita en la salvación. La evidencia que podemos encontrar es que la Biblia dice que el Espíritu Santo nos inspira, nos capacita y guía a nuestra comprensión. El Espíritu toca nuestro corazón y nos transforma, renovando en nosotros la imagen de Dios con la cual fuimos creados. Dios, el Espíritu Eterno, estuvo activo con el Padre y el Hijo en la creación, la encarnación y la redención. Inspiró a los autores de las Escrituras, infundió poder en la vida de Cristo, atrae y convence a los seres humanos, y a los que responde renueva y transforma a la imagen de Dios. Enviado por el Padre y el Hijo, está siempre con sus hijos, distribuye dones espirituales a la iglesia y la capacita para dar testimonio en favor de Cristo. En la Biblia, la palabra espíritu corresponde a los términos ruah en hebreo y neuma en griego. En el Antiguo Testamento, la expresión Espíritu Santo se encuentra solo en Salmo 51:11 y en Isaías 63:10 y 11. Sin embargo, resalto que abundan las referencias al Espíritu de Dios. Uno de los aspectos del Espíritu de Dios es ser como viento poderoso. En hebreo se usa la misma palabra ruah para viento, aliento y espíritu. En la época del Éxodo, Dios usó ese viento para abrir el Mar Rojo y permitir que los israelitas pasaran a salvo y eludir a Faraón y a su ejército. Dios utilizó ese mismo agente en dos sentidos: como fuerza destructora que secó las aguas, y como poder divino para juntar nubes que traerían aguas refrescantes. Al comienzo de la creación, el Espíritu ejercía control sobre las caóticas aguas del Génesis. Y es que de las 87 veces que se describe el Espíritu, 37 lo demuestra como un agente de Dios mayormente funesto y siempre fuerte e intenso. Esta propiedad del Espíritu refleja claramente el poder de Dios. Una cualidad adicional del Espíritu es ser misterioso. Eso lo dice Salmo 104 y el versículo 3. El Espíritu de Dios se puede expresar en forma impersonal o se puede manifestar en individuos. En el Antiguo Testamento hay numerosos ejemplos donde Dios inspiró a los profetas e indirectamente por medio del Espíritu. La relación fundamental del Espíritu en el Antiguo Testamento en sentido personal es por medio de la profecía. Se percibe con los sueños de José, los cuales son inspirados por Dios. Incluso cuando el rey David fue portavoz y dijo: el Espíritu de Dios habla por mí. De manera muy singular, el poder del viento, el Espíritu, equipó a los héroes de Israel con fuerza extraordinaria. Josué 14:6. Por lo menos en el caso del Nuevo Testamento podemos encontrar algo muy interesante. Cuando Juan el Bautista aparece en escena proclamando el advenimiento del reino de Dios, la voz profética inspirada por el Espíritu regresaba después de casi 400 años de ausencia. A Zacarías y a Elizabeth, los padres de Juan, se les informó que su hijo sería lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. De manera similar, el ángel del Señor visitó a María y le declaró que el Espíritu vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lucas 1:35. También ocurrió en el bautismo de Jesús cuando fue lleno del Espíritu Santo. Lucas incluye más referencias del Espíritu Santo que los otros relatos sinópticos. Esto puede responder al interés teológico de Lucas, que se extiende también en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que se ha llamado ciertamente el Hechos del Espíritu Santo,
debido a lo importante que se le imbuye al Espíritu. Todos los escritores apostólicos dieron testimonio de la realidad del Espíritu en la iglesia. No obstante, el apóstol Pablo fue el que escribió más que cualquier otro y ofrece una reflexión teológica al respecto. Los principales capítulos son Romanos 8, 1 de Corintios 2 y Gálatas 5. También en la teología juanina abunda la doctrina del Espíritu. En el Evangelio de Juan, el Espíritu del Señor habita en Jesús. También hace características hacia el nuevo nacimiento y también dice que llegará cuando Jesús se haya ido. Decir que Satanás es el Espíritu Santo no entra ni forzado en el texto, ya que en el mismo desierto fue Satanás quien le tentó. Y la declaración, cuando me vaya, vendrá el Consolador, diciéndolo Jesús a sus discípulos, hace referencia al Espíritu Santo y se sobreentiende su presencialidad. No es Satanás. Para entender la Trinidad, hay que entender la economía de su obra en el plan salvífico de Dios a la humanidad, la cual es perfecta en su plenitud. Dios ha decidido mostrarse al ser humano a través de sus atributos y características de su personalidad, lo cual nos basta para entender su interés por nosotros. Solo hay un verso en la Biblia que me gustaría leerte para que descubras su papel en la Biblia y en la obra salvífica de Dios. Mateo capítulo 12, versículos 31 y 32. Me gustaría que me acompañes, por favor, busca en tu Biblia. La Biblia dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Cualquiera que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¿Saben? El pecado que se refiere Mateo 12, 31 y 32 no es un acto de descuido, ignorancia o mera incredulidad, sino un desafiante rechazo a aceptar la innegable evidencia de la obra del Espíritu de Dios, hablando de ella como si fuera maligna o resistiendo la obra del Espíritu en el corazón. Permite, querido amigo, querida familia, que sea esta quien le conduzca a la verdad. Quizás sea esta quien en este mismo momento está tratando de hablarte. No le rechaces. Dios les bendiga. Recuerden, Cristo viene pronto. Hasta la próxima.